Esto es Hoja de Vida CV Advices. Este taller es resultado de lo extractado de nuestro workshop Hojas de Vida de Impacto. Es por ello que nos centramos en esos consejos y tips claves al momento de construir este documento que es nuestra carta de presentación. En esta oportunidad nos está acompañando Mónica Joana Herrera Villazón. Mónica es especialista en alta gerencia del talento humano con más de 20 años de experiencia en la gestión del recurso humano, con amplio dominio en cada uno de los procesos que acompañan el ciclo de vida de los empleados, tales como el desarrollo organizacional, el bienestar laboral, el clima organizacional, compensación, reclutamiento, selección, la administración laboral, el modelo de competencias, sucesión y cultura. Bienvenidos. Gracias por esta invitación y bueno, muy contenta de poder compartir con ustedes algunas cosas que se están dando hoy en día a nivel de las hojas de vida. Entonces, pues bueno, gracias por esta invitación y bueno, vamos a arrancar entonces con estos tips que quisiera compartir en este momento con ustedes de lo que hoy está funcionando y de lo que hoy se está viendo en el proceso de reclutamiento. Como Leonardo lo mencionaba, pues parte de mi formación también ha sido en toda la parte de reclutamiento y selección. Varios años de mi experiencia laboral han sido en esto. Y pues esto también me ha permitido pues ver qué ha pasado y cómo ha venido evolucionando pues como todo este proceso. Entonces, pues iniciemos. Entonces, muchos de ustedes, los que están conectados, nos habían informado que era la primera vez que iban a buscar trabajo. Algunas otras personas nos estaban mencionando que pues ya tienen una experiencia laboral, sin embargo, pues digamos que querían ver un poco cómo está en este momento funcionando todo el proceso de hojas de vida. Entonces, pues bueno, arranquemos y de verdad espero que todos estos tips que les quiero compartir en este momento puedan servir para ustedes y pues bueno, tengamos muy buenas noticias prontamente de cambios para cada uno de ustedes. Entonces, bueno, iniciemos. Entonces, ¿qué es una hoja de vida? Y bueno, ya Leonardo lo mencionaba al comienzo y es, pues realmente es ese resumen, es ese documento escrito que resume quiénes somos, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí es donde vamos a colocar qué sabemos hacer, quiénes somos. Y básicamente es ese documento que va a resumir toda nuestra experiencia laboral y nuestra experiencia educativa pues que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Sea que recién salgamos del colegio o sea que ya tengamos alguna experiencia laboral. Pero ¿qué más? ¿Qué más debe ser una hoja de vida? Debe reflejar quién soy yo, que genere impacto, es una carta de recomendación. Definitivamente una hoja de vida, y aquí voy a hablarles un poco de lo que antes se usaba y de lo que hoy se está manejando. Y es que anteriormente, entre más hojas tuviera una hoja de vida, se consideraba que era una persona que tenía muchísima experiencia. Hoy en día, lo que se busca es que sea algo supremamente corto, sustancioso, pero que realmente le permita al reclutador tener una idea general de quién es la persona que está detrás de esta hoja de vida. Entonces, bueno, ¿cómo debo crearla? ¿Sí? Y es muy importante pues tener en cuenta dos cosas, y son las dos cosas que quiero compartirles el día de hoy. Uno es la presentación y dos es el contenido. Recuerden, estadísticamente y de acuerdo a estudios, solamente tenemos 6 segundos para crear el primer impacto. Bueno, entonces, si yo tengo una hoja de vida como reclutadora y lo primero que hago es encontrar una hoja de vida, bueno, si es física,
de pronto manchada, corrida la tinta, con algunos errores de ortografía, pues inmediatamente digo, esta persona aquí me está demostrando pues quién es. Entonces son hojas de vida que inmediatamente van siendo descartadas. Y el contenido, entonces si realmente es coherente o no con las cosas que se están mencionando, entonces son solo 6 segundos. Esos 6 segundos tienen que generar un muy buen impacto y por eso es importante dedicarle un tiempo a preparar esta hoja de vida. Si ustedes están en este momento buscando trabajo o pensando de pronto en un ascenso dentro de su misma organización o sencillamente por tenerla actualizada, pues es muy importante dedicarle tiempo a esto, a que sea una muy buena hoja de vida, que tenga una muy buena presentación y que el contenido sea coherente, eficaz, veraz, bueno, con todas las cosas que vamos a ver más adelante. Me gustaría que si tienen alguna pregunta la vayan escribiendo por el chat y con eso al final de la presentación y al final pues de este compartir pues podamos resolverlas. Entonces, bueno, vamos a iniciar con la presentación. Si ustedes entran a internet en este momento van a encontrar muchos modelos de hojas de vida. Aquí lo importante, y aquí les traigo dos páginas en las cuales ustedes pueden consultar. Ahorita aparece la siguiente ruta, donde hay muchos modelos de hojas de vida. Y allí ustedes pueden seleccionar realmente con el que ustedes se sientan cómodos. No es porque mi amigo la presentó con el formato gris oscuro al lado izquierdo, entonces yo también lo tengo que hacer así. No, sencillamente busquen dentro de este sin número de opciones que se encuentran en internet, ¿cuál es el modelo que realmente ustedes dicen me refleja? Yo me identifico con este. Si es con un color rojo o fuerte en la parte superior o más tranquilo, pues esa es la hoja de vida que ustedes tienen que mostrar. Pero realmente que los identifique, que ustedes se sientan cómodos con ello. Entonces, en estos modelos, pues digamos que estas son 2 páginas que les pongo de ejemplo, pero hay muchos donde ustedes pueden empezar a llenar sus datos y automáticamente ellos, la página los va acomodando en la distribución del modelo que tienen. Entonces aquí la idea es, estos son algunos modelos que están en internet y si no, también en Word. Cuando ustedes van a abrir una hoja nueva, también hay un modelo de hoja de vida que también pueden utilizar. Entonces, como les digo, aquí la idea es que ustedes se sientan tranquilos, cómodos con el modelo que vayan a utilizar. Claramente, si es una persona que estudió publicidad, que estudió diseño, pues su hoja de vida tiene que generar mucho impacto. Y ahí, desde esos 6 segundos, esto lo tienen que tener muy presente, esos 6 segundos son importantes. Entonces, si es un tema de marketing, de publicidad, de diseño, pues claramente su hoja de vida no es ninguno de estos modelos. Tiene que ser único, exclusivo, su diseño de hoja de vida, donde usted muestre toda esa creatividad y toda esa parte de publicidad pues, que lo caracteriza. Entonces, bueno, aquí tenemos estos modelos de presentación y pues, insisto, con la que ustedes se sientan más cómodos. Pero hay algo muy importante, entonces sigamos, y es el tema de la ortografía. Aquí, como les mencionaba ahorita, es muy importante que revisen y vuelvan y revisen la hoja y el documento que están escribiendo. No es, digamos que no es muy bien visto que pues en la hoja de vida no se escriban, se omitan letras, se omitan signos de puntuación y que no se maneje una buena ortografía. Recuerden que así las palabras vayan en mayúscula, tienen tildes, tienen signos de puntuación, tienen signos de exclamación o bueno, todas las características que se manejan. Entonces esto es fundamental. Vuelvo e insisto, recuerden los 6 segundos. Si yo como reclutador empiezo a mirar la hoja de vida y empiezo a ver que ya hay palabras mal escritas, que se comieron letras y demás, pues esto me demuestra que la persona, y lo hablo como reclutador, esto me demuestra que la persona no es muy orientada al detalle, porque se le pasó
De pronto escribió ortografía y se le olvidó escribir la R, o por escribir rápido no la escribió. Pero entonces son cosas que como reclutador estoy viendo de esta persona. Entonces recuerden que es su carta de presentación. Entonces aquí es muy importante que tengan presente estas dos cosas en el momento de revisar cuál es esa presentación que ustedes quieren tener para su modelo de hoja de vida. Ahora nos vamos al segundo, que es el contenido. El contenido, y ustedes de pronto van a ver, antes se pedía que se pusieran absolutamente todas las cosas que uno tiene o por las que ha pasado, por las que ha estudiado y demás. Hoy en día no, hoy en día digamos que es mucho más concreto y estos son los datos básicos que tiene que tener la hoja de vida, es el contenido básico que tiene que tener. El primero son datos personales, la foto. En algunos casos y algunos reclutadores dicen, no es importante la foto, no la ponga. Digamos que para mí, y digamos que es un tema que comparto con algunos otros colegas, sí es importante la foto. ¿Por qué? Porque a veces como estamos revisando tantas hojas de vida, vemos tantos candidatos, pues la foto me ayuda a recordar esa persona. Claramente yo tomo apuntes, reviso la hoja de vida y demás, pero esa foto también me permite recordar, tal persona, ya recuerdo, sí, fue este, no sé qué. Entonces, pues no es necesario, es una recomendación que yo hago y pues por eso lo pongo aquí. El perfil profesional, que ya vamos a ver cada uno de estos puntos. Devuélvete un momento, por favor. Los estudios. No, devuélvete, por favor. ¿Dónde están? Gracias. Los estudios, la experiencia laboral y las referencias. Entonces, este es el contenido básico que tiene que tener una hoja de vida. Claramente, dependiendo de la experiencia, de los estudios, pues va a ser mucho más robusta en cada uno de estos o no, pero digamos que es lo básico que debería tener. Entonces vamos a entrar a revisar cada uno de ellos. Bueno, entonces ahora sí, vamos a continuar con datos personales. Antes, ¿qué se ponía? Y pues digamos que ahora, ¿qué se está utilizando? Entonces, antes aparecían muchos temas de carácter personal, como la cédula, la fecha de nacimiento, la dirección de residencia. Hoy en día, digamos que hay algunas de estas cosas que ya no es necesario ponerlas. Claramente, si las quieren poner, no está mal, ¿sí? No está mal colocarlas, pero pues digamos que no es algo que hoy en día pues sea relevante y que si no está eso, pues mejor dicho, ya está descartado. Lo que sí debería estar es el nombre completo. Pero aquí también es importante, si yo me llamo Mónica Joana, pero a mí no me gusta el Mónica porque lo que sea, entonces pues yo no escribo en la hoja de vida Mónica Joana, yo escribo solamente Joana, ¿sí? Porque finalmente así es como el reclutador pues se va a dirigir a mí, ¿sí? En ese momento, cuando yo ya tengo la oportunidad de tener la entrevista con el reclutador, pues voy a decir, bueno, mi nombre completo es Mónica Joana, sin embargo me gusta que me digan Joana. En mi caso, los dos nombres me gustan. Entonces yo pongo todos mis nombres completos. Entonces poner el nombre completo, los teléfonos de contacto. Aquí es muy importante no dejar solo un teléfono. Generalmente en las hojas de vida con las que yo reviso solamente dejan un teléfono. Y cuando vamos a tratar de buscar a la persona o contactarla, preciso el teléfono está apagado, preciso la persona iba en el transporte público, no pudo contestar y no hay otro teléfono en el cual yo pueda contactar a esta persona. Entonces es muy importante que siempre dejen al menos 2 teléfonos. Y el otro teléfono, que ustedes le comenten a la persona con la que van pues a la dueña de ese teléfono, decirle que ustedes lo van a dejar en la hoja de vida, para que esa persona también cuando lo llamen y le digan, hablo con Mónica, pueda decir, no, pero yo le puedo tomar el dato, dígame en qué le puedo servir, ¿sí? Para que la persona esté al tanto y pueda tomar la información de esa cita o de esa próxima entrevista o de ese próximo paso para el proceso de selección. Entonces, muy importante que al menos se dejen 2 teléfonos. El correo electrónico. Aquí también es muy importante y ustedes saben que cada vez estamos más en la parte de la tecnología, este taller es parte de esto, cómo podemos hacer las cosas de manera virtual y el correo electrónico es fundamental. Pero el correo electrónico, uno,
que garanticen que esté bien escrito, que también nos ha pasado. A veces mandamos correos y faltaba una letra, faltaba un número, o son correos demasiado extraños como en su forma de redacción, o cosas que no demuestran realmente como una persona que está buscando un trabajo serio y demás. Entonces ponen rositabonita@gmail. Pues digamos que no, pues ese chat o ese correo estaba bien para otro tipo de cosas, pero pues para buscar trabajo, pues que sea un correo un poco más serio. Entonces, el correo electrónico, fundamental. Redes sociales. Aquí, pues si ya, digamos, para cargos profesionales, el tema de LinkedIn o LinkedIn es fundamental. Entonces, aquí el poner su dirección de LinkedIn, pues es importante. Y el lugar de residencia. Digamos que hoy en día no es necesario colocar la dirección donde yo vivo, pero sí el lugar, es decir, si soy de Bogotá, si soy de Tunja, si soy de Cali, si soy de Cartagena, colocar allí el lugar de la residencia. Como les menciono, no es fundamental colocar la cédula, la fecha de nacimiento, la dirección de residencia, pero si lo colocan no hay problema. El tema es que se vea ordenado, organizado en la hoja de vida, como lo vayan a colocar. En mi concepto, sí es importante colocar la cédula, porque finalmente pueden haber muchos homónimos, pueden haber muchas Mónicas Herrera, y pues qué importante que ya si yo continúo en el proceso de selección, pues ya digamos que el tema de referencia allí no es, digamos que un tema que el reclutador tenga que estar como revisando y demás. Entonces, bueno, digamos que ahí es súper importante para los temas de datos personales. Ahora continuamos con la foto. Entonces, insisto nuevamente, no es necesario, algunos reclutadores dicen no ponga foto, sin embargo, pues así como a mí, también de pronto pueden haber otros reclutadores que efectivamente el tema de la foto es importante. Pero esa foto tiene que mostrar seriedad, profesionalismo y el para qué, ¿sí? Si yo estoy buscando trabajo o si yo estoy buscando ascender, pues definitivamente tiene que ser una foto profesional. No necesariamente tiene que ser serio, no necesariamente tiene que ser pues con la corbata, no, pero tiene que ser una foto que realmente refleje quién soy yo. La foto donde la chica se está tomando el café está muy linda y ella se ve muy linda y está feliz y está irradiando allí felicidad, pero para una hoja de vida no es apropiada. Entonces siempre tienen que tener en cuenta una foto que refleje quiénes son ustedes, pero una foto que realmente demuestre ese profesionalismo. No pueden ser fotos que ustedes cojan y la pusieron en Instagram, entonces les gustó y entonces recortaron y aquí se ve el brazo de la otra persona. No, ese tipo de fotos no, o fotos escaneadas, o con fotos demasiado coloridos o borrosas, pues no son fotos recomendables para utilizar en la hoja de vida. Entonces, bueno, digamos que eso en cuanto a la foto, vuelvo e insisto, no es necesario que la coloquen, sin embargo, pues digamos que sí es recomendable. Bueno, continuemos. Entonces, vamos con el perfil profesional. Digamos que dependiendo del modelo de hoja de vida que ustedes escojan, a veces está el nombre en la parte superior o el nombre a un lado. Pues definitivamente el nombre es lo primero que se tiene que ver, siempre tiene que ser algo como muy central. Y a veces los datos personales los ponen o debajo del nombre, dependiendo del modelo que escojan, o a un lado, dependiendo del modelo. Lo importante es que estén claros, que sean reales, que no se ponga que yo soy de Cali cuando realmente vivo en Pasto, no, sino realmente en dónde estoy. Eso también habla de quiénes son cada uno de ustedes. Bueno, nos vamos a una parte muy importante y es el perfil profesional. Este es muy importante, ¿por qué? Porque este perfil profesional va a reflejar y va a contar en unas muy pocas palabras quién soy yo, ¿sí? Entonces, es como si, por ejemplo, aquí ustedes van por la calle y alguien le pregunta, oiga, ¿usted quién es? Pues usted tiene que contar en muy corto tiempo quién es usted, pero
tiene que contar las cosas relevantes, importantes y que realmente le permitan a este reclutador entender quién es usted. Entonces, dentro de este quién es usted estaría el número de años de experiencia laboral que tiene, si la tiene, la formación académica, esas habilidades que tiene, esos logros, los conocimientos, las aptitudes, las cualidades que ha desarrollado, si ha tenido temas de voluntariado. Entonces, es muy importante. Hoy en día, el Internet nos permite tener mucho acceso y si ustedes colocan ejemplos de perfiles de hojas de vida, allí van a encontrar muchos, pero que les sirvan de modelo, más no copiarlos, ¿sí? Porque cada uno de ustedes tiene su historia. Entonces, si en el modelo dice que tengo 10 años de experiencia, pues si yo solo tengo 3, pues no voy a colocar los 10, coloco los 3. Si dice que soy súper orientado al resultado y que tengo un liderazgo increíble y pues hasta ahora voy a empezar a trabajar, pues yo busco cuáles son esas fortalezas que yo tengo y sobre eso es lo que voy a escribir en este perfil profesional. Entonces, en Internet van a encontrar muchos modelos, sin embargo, construyan el suyo propio y léanlo en voz alta, léanselo a una persona cercana, que realmente puedan tener ese feedback y ustedes se puedan sentir tranquilos. Entonces, recuerden, si de pronto es una persona que no ha tenido experiencia laboral, es la primera vez que va a pasar su hoja de vida, entonces pues puede colocar qué formación académica tiene y cuáles son esas habilidades que lo caracterizan o que le caracterizaron durante su etapa escolar y qué le gustaría o qué es lo que más le gusta hacer. No sé, si de pronto se le facilita la parte administrativa, pues entonces colocar bachiller académico, recién graduado, con alta capacidad de trabajo en equipo, con mucha, bueno, digamos que con ganas de seguir aprendiendo en temas administrativos, de fortalecer mis conocimientos, ¿sí? Digamos que cosas que ustedes puedan colocar allí. Si ya son personas que tienen algo de experiencia, pues es colocar cuál es su formación académica, si están estudiando también colocarlo allí y cuál es esa experiencia laboral que han tenido, en qué se caracterizan, en qué son fuertes. A veces nos preguntan mucho y de pronto aquí voy a ir respondiendo preguntas que nos puedan ir haciendo en el chat y es que a veces dicen mi experiencia laboral la tengo en call center porque resulta que mientras estudié mi carrera pues era el trabajo que podía tener, pero yo soy administrador de empresas, me gradué de administrador de empresas, sin embargo cuando empiezo a pasar las hojas de vida, como toda mi experiencia fue en call center, pues siempre me encasillan como hacia ese lado. Este perfil profesional es muy importante porque aquí es donde las personas pueden colocar qué estudiaron, qué experiencia adquirieron en este trabajo, no necesariamente diciendo que es el call center, pero sí diciendo hacia dónde se quieren orientar. ¿Sí? Entonces, aquí hay que revisar muy bien cuáles son esas cosas que desde la administración, digamos que volviendo al ejemplo de que la persona es o estudió o es profesional en administración de empresas, qué de las cosas que realizó en ese trabajo aplican a la carrera y sobre eso hacer énfasis. Aquí no es mentir, es resaltar aquellas cosas en las cuales yo tengo la experiencia o tengo la habilidad y es lo que quiero mostrarle al reclutador. Vuelvo, insisto, recuerden que tenemos esos 6 segundos donde miran mi foto, miran mi nombre, miran el perfil y de pronto, si es interesante, continúan leyendo la hoja de vida. Si no, pues hasta ahí llegaron como esos 6 segundos de impacto. Entonces, súper importante que le dediquen un buen tiempo a definir cuál es ese perfil profesional que van a colocar allí. Hay una cosa y hay un ejercicio bien interesante y es que le puedan preguntar a amigos, a familia, que les describan y que les ayuden a identificar cuáles son esas fortalezas que tienen. Entonces, con eso, pues ustedes también pueden colocarlas allí. ¿Sí? Entonces, bueno, me dicen que están haciendo preguntas, no sé si vamos leyendo. Ok, dentro del perfil, ¿cómo se debe mencionar la parte académica? ¿Pregrado, posgrado o al contrario? Lo que yo recomiendo es que siempre se empiece por el último, es decir, el posgrado.
¿sí? Si realmente hacia allá es hacia donde quieren encaminar la hoja de vida. Entonces, si yo soy psicóloga con especialización en gerencia de recursos humanos y yo quiero seguir trabajando hacia el lado de recursos humanos, entonces dentro de mi perfil lo primero que coloco es eso, es especialista en gerencia del talento humano, psicóloga con tantos años de experiencia, digamos que así es como debería colocarse porque es lo último que estoy haciendo. Si estoy estudiando o si ya me gradué, pues eso es lo primero que tendría que colocar allí. Muchas gracias por la pregunta. Listo, entonces aquí en perfil profesional, digamos que, vuelvo e insisto, es súper importante que ustedes lo lean, que se sientan cómodos, que no digan mentiras, sino que realmente resalten esas cosas que ustedes los fortalecen y esas habilidades que ustedes tienen. Todos tenemos habilidades en algo, a algunos se les facilitan unas cosas más que a otros y eso es lo que tenemos que resaltar allí. ¿Listo? Bueno, entonces sigamos. Ya pasamos por el perfil profesional, ahora nos vamos a los estudios académicos. Y aquí, nuevamente, es iniciar del más reciente al más antiguo. Entonces, ¿qué pasa? A veces y antes era súper importante colocar de qué colegio salí, de qué técnico salí, de qué profesión, de qué especialización. Hoy en día, pues digamos que si lo más relevante para mí, y yo ya estoy haciendo una especialización, pues se supone que para poder hacer una especialización, pues ya me tuve que haber graduado de colegio, ya me tuve que haber graduado de una universidad. Entonces, a veces ya ahí en ese caso, pues el tema del colegio ya no aplica. Pero si es la primera vez o hasta ahora estoy estudiando una carrera, ya sea técnica, tecnológica, pues coloco de qué colegio salí del bachillerato y lo que estoy estudiando actualmente. Pero si ya es una persona que tiene una especialización, pues únicamente colocar la especialización y la universidad en la que está. Entonces, aquí es importante colocar la fecha de la graduación, la ciudad, el título obtenido, el estado, si es culminado, si está en proceso, si está aplazado, y la universidad o la institución en la que se hizo esa formación. También es muy importante colocar la formación complementaria, pero aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, como hobby me gusta mucho pintar y hago unos cuadros súper bonitos y me he hecho un curso de pintura así súper interesante, pero resulta que yo estoy buscando un puesto como psicólogo en una empresa, pues realmente este tema de la pintura pues no aplica, ¿sí? Aplica como los hobbies y como esas cosas que yo quisiera contar cuando ya tenga la oportunidad de tener la entrevista, pero aquí sí tengo que ser muy estratégico. Además, porque dentro de lo que antes se hacía y ahora se hace, antes les comentaba que entre más hojas tuviera mi hoja de vida era mejor, hoy en día 2 o 3 hojas como máximo debe tener mi hoja de vida. Entre más concreta, mucho mejor, pero no tan concreta que no coloque todo, pero sí 2 o 3 como máximo hojas debería tener mi hoja de vida. Entonces, colocar esa formación complementaria que realmente aplica a lo que yo quisiera trabajar, a lo que yo quisiera mostrar. Si he hecho cursos del SENA virtuales, si he hecho cursos, talleres, foros, bueno, asistido a seminarios y demás, esas son las cosas que tengo que resaltar allí. Y también colocar la ciudad, la fecha, el título, el estado, la universidad, si a veces son cursos virtuales, entonces también colocar como la intensidad horaria, si fueron virtuales, si fueron presenciales, eso también es muy importante. Ay, perdón, ahora que hablo de los temas virtuales, ahorita con este tema de pandemia, pues todo el tema de teletrabajo se volvió, o trabajo en casa, muy importante y muy relevante. Eso también es importante colocarlo en el perfil. ¿Por qué? Porque eso también le demuestra al reclutador que la persona ya ha tenido una experiencia trabajando desde casa, es decir, que ya tiene una forma de trabajar que no es necesariamente asistiendo y estando pues con el jefe, sino que ya es una persona, digamos que un poco autónoma en su tema de trabajo, porque el trabajar desde casa pues también desarrolló esas habilidades. Y en estos estudios académicos también es muy importante el tema de los idiomas.
Y aquí, y yo creo que no es desconocido para todos, pero cada vez es más relevante el tema de los idiomas. Así sea para cualquier cargo, pero es importante. Entonces, ya sea porque lo estén haciendo de manera pues digamos que ustedes autodidactas, o que estén asistiendo a algún curso y demás, es importante colocarlo acá. Bueno, entonces siempre colocar el tema de los idiomas porque es un plus y cada vez, y pues claramente una recomendación, cada vez fortalecer más su habilidad en los idiomas, en el que les guste, ¿sí? Pues obviamente el inglés es el idioma pues que es mucho más globalizado, pero aparte del inglés también, si les gusta el portugués, el francés, bueno, el que sea, también colocarlo allí, es muy importante. Pero no colocar más de lo necesario, ¿sí? Sobran de pronto aquellas certificaciones o excesos de estudio y demás, a menos que ya sean solicitados, que como lo menciona aquí el comentario. Entonces, es muy importante tener aquí también como todo el tema de sus estudios académicos y resaltarlos dentro de la hoja de vida. Listo, ¿cómo vamos hasta aquí? Si tienen más preguntas, recuerden que pueden irlas haciendo a través del chat. Bueno, ahora nos vamos a la siguiente parte de la hoja de vida y es la experiencia laboral. En la experiencia laboral es muy importante colocar, digamos, si es la primera vez que voy a trabajar, pero yo apoyé a un familiar a realizar algo, eso es importante mencionarlo allí. ¿Por qué? Porque allí también se han adquirido algunas habilidades que han permitido cosas para el trabajo, ¿sí? Entonces, una disciplina, entregar ciertas cosas, de pronto servicio al cliente, hacer unas llamadas, todo eso ha desarrollado ciertas habilidades y es importante colocarlo si no se ha tenido ninguna experiencia laboral formal. Si ya se cuenta con una experiencia laboral formal, es también importante, de la más reciente a la más antigua. Pero experiencias laborales que realmente le apunten al trabajo que yo le estoy, al que estoy aplicando. Entonces, aquí siempre es muy importante recalcar el tema de no tener un solo modelo de hoja de vida. ¿Por qué? Vuelvo al tema de un administrador de empresas. Un administrador de empresas es una carrera que le permite a esa persona enfocarse en diferentes aspectos. Entonces puede ser en temas de recursos humanos, en temas de administración, en temas de gestión, en temas de procesos, pero la persona, digamos que enfoca su hoja de vida hacia donde quiere seguir su trayecto laboral. Entonces, si yo definitivamente trabajé en una peluquería, trabajé en un restaurante y luego ya empecé como a encaminarme en temas, pues digamos que en una peluquería, en un restaurante, no en temas que tengan nada que ver con administración, pues digamos que son cosas que no son tan relevantes colocar allí. Pero por el contrario, si yo coloco esos temas de que trabajé en el restaurante, administrando o colaborando en la administración, en el manejo de caja menor, bueno, todas estas cosas, pues claramente que rebustecen la hoja de vida. Entonces es importante iniciar de la más reciente al más antiguo. Colocar el nombre de la empresa. Y aquí es importante una cosa y es que pues hay muchas empresas que sus nombres no son tan conocidos o son conocidos como en un sector muy pequeño, pero si yo ya quiero pues como encaminarme hacia otro lado, pues ese nombre no va a ser como tan conocido para el reclutador. Entonces aquí es muy importante colocar una pequeña descripción de esa empresa. ¿Qué hace? Entonces, si yo he trabajado en Coca-Cola, pues todo el mundo sabe que es Coca-Cola, ¿sí? Aunque no se llama Coca-Cola, sino FEMSA, entonces de pronto colocar FEMSA y Coca-Cola. O Belcor y entre paréntesis ESICA, ¿sí? Digamos allí para que se pueda dar a conocer como esos nombres más comerciales. Y si no, definitivamente colocar un pequeño resumen. Fundación, lo que sea. Entonces, fundación dedicada al estudio o apoyar a mamás, cabeza de familia, ¿sí? Algo súper cortico, pero que pueda mostrar qué hacía esa empresa. Luego, colocar el cargo que ocupé allí. Es muy importante que ese cargo que yo coloco en la hoja de vida sea el mismo que está en la certificación. Porque si yo sigo avanzando en el proceso de selección,
pues todo tiene que ser muy coherente. Coherente lo que yo coloqué en mi hoja de vida, coherente con los certificados que yo voy a entregar. Entonces, si yo durante mi trabajo realicé muchas funciones, pero realmente el nombre de mi cargo se llamaba analista administrativo, pues ese es el cargo que tengo que colocar aquí en la hoja de vida. Cuando ya voy a colocar las funciones, ahí sí es donde voy a colocar las cosas diferenciadoras. La fecha de ingreso y la fecha de retiro. No es necesario que sea el día exacto, ¿sí? 1 de enero del 2000 empecé a trabajar en tal lado hasta el 31 de octubre de tal fecha. No, es con el mes, el año es suficiente. Entonces empecé en enero del 2000 y terminé en marzo del 2015. Es importante colocar las fechas y nuevamente que sea coherente con los certificados laborales que tengo. Y luego viene aquí un pequeño resumen y los logros que obtuve durante esa función que yo realicé en ese trabajo. Este breve resumen no necesariamente tiene que describir absolutamente todas las funciones que yo desarrollé dentro del cargo. Tiene que ser algo muy estratégico y no solo la tarea, tiene que ser la función que yo desarrollé. Entonces, sigamos y aquí voy a mostrarles un ejemplo. Entonces, es muy diferente la función a la tarea. Y aquí está el ejemplo. Desde la acción, yo les voy a leer y de pronto ya van a identificar qué cargo es este. Entonces, desde la acción, perdón, aquí quedó mal, desde la acción es abrir la puerta, dar ingreso al personal y orientación del lugar. Pero si yo lo coloco desde la función, desde el valor que le daba yo a ese trabajo o a esas actividades que yo realizaba, pues realmente era una atención al cliente para la solución de diferentes necesidades, ¿sí? Entonces, aquí yo creo que ya se dieron cuenta que este es un ejemplo de una persona, un vigilante, ¿sí? Que abría la puerta, que daba ingreso al personal, que daba orientación al lugar, a lo que le preguntaran. Pero si yo lo veo desde el valor, pues era una persona que tenía que tener una alta orientación al cliente, ¿cierto? Una atención al cliente para dar esa solución necesaria a las necesidades, es decir, tenía que tener una buena actitud, una buena comunicación y demás. Entonces aquí es muy importante que resalten este tipo de funciones, pero desde esto, desde el valor y no tanto desde la lista de tareas. Entonces, si yo era la persona que hacía el inventario y tenía que contar las cajas, pues, ¿cuál era ese valor? ¿Sí? ¿Cuál era ese valor agregado que yo le daba a esa función? La tarea era contar las cajas, pero ¿cuál era el valor? Garantizar la integridad de todo el recurso que estaba a mi cargo, garantizando que una adecuada administración, logística, bueno, digamos que es desde el valor. Entonces aquí es muy importante que lo pongan allí. Y lo otro que es importante, y nos devolvíamos un poco a lo anterior, y eran los logros. Los logros que obtuve allí en este cargo. Siempre tenemos algún logro, tenemos algunas funciones que tenemos allí, pero si yo era el encargado de atención telefónica, pues de pronto lo que yo hice, lo hice de pronto con mayor agilidad que mis resto de compañeros, o di atención más rápida que otros, o cumplí mis indicadores de una manera mucho más rápida. Entonces, todos esos logros son los que se tienen que también colocar. Pero los logros, y es una recomendación, siempre tienen que ir en cifras, ¿sí? Entonces, se redujo la tasa de, o los días de selección en un 25%. O se redujo o se alcanzaron unas ventas superiores al 100% de lo estimado, ¿sí? Entonces, siempre deberían ser esos logros enmarcados en temas de estadística, de números, de dónde se pasó a dónde se llegó. Entonces, aquí tenemos el tema de la experiencia laboral. Es muy importante, a veces, digamos que una de las preguntas que a veces también nos hacen es, ¿cómo hacemos si yo he pasado por muchos cargos? Es decir, si yo en mi hoja de vida lo presento, yo he pasado por 10 cargos en 2 años. Aquí es importante, y de pronto en esta experiencia laboral, es colocar el tipo de contrato que se tuvo.
porque de pronto se tuvieron muchos cargos durante esos 2 años, pero resulta que eran por proyectos. Entonces eran proyectos muy cortos, digamos los ingenieros a veces tienen proyectos muy cortos o las personas que trabajan en el sector de la construcción, el proyecto duró 2 meses, un mes, 3 meses. Entonces colocar allí cuál fue el rol, cuál fue la función y cuál fue el tipo de contrato, para que cuando el reclutador esté leyendo la hoja de vida identifique claramente que no es una persona que esté saltando de puesto en puesto, de cargo en cargo, que pues eso también genera como una alarma o como una alerta de, bueno, esta persona ¿por qué ha cambiado tanto de cargo? Sino que si ya allí se ve que el tipo de contrato fue por obra, labor, prestación de servicios o por la función específica o por el proyecto específico, pues claramente ahí ya va a mostrar otras cosas. Dentro de esta experiencia laboral, también es importante separar, hay algunas personas que han tenido una experiencia en la docencia. Entonces, aparte de pues, tener su experiencia laboral en una empresa, en un trabajo formal, también tienen una experiencia en la docencia. Entonces, es importante separar la experiencia laboral y la experiencia en la parte de docencia y allí igual colocar qué materias se daban, en qué institución, cuánto tiempo, si era por cátedra, y eso también es muy importante. O si participan en temas de estudio, de investigación, allí también es importante resaltarlo. Y finalmente nos vamos al tema de las referencias. También, digamos que esto también es un poco, pues, como en debate de si colocarlas, de si no colocarlas. Pues digamos que a mi modo de ver sí es necesario ponerlas, pero aquí no es necesario separar familiares de personales, de laborales, no. Aquí es sencillamente las personas que yo como reclutador pueda llamar y me den un dato de la persona por la cual yo estoy preguntando, sea un familiar o sea una persona que me conozca a nivel laboral. Pero siempre colocar el nombre y el apellido, el puesto que ocupa esa persona y los teléfonos de contacto y correo. Y sobre todo que ustedes hablen con esa persona y le digan, mira, Mónica, yo a ti estoy mejorando mi hoja de vida, estoy nuevamente refrescándola un poco y te quiero colocar aquí a ti de referencia. Y bueno, digamos que ahí ya la persona sabe y está atento pues a las llamadas que pueda estar recibiendo. En algunos casos y en algunos modelos de las hojas de vida que ustedes van a encontrar, van a ver que dicen, como en el modelo dice, referencias a solicitud. Pues digamos que también lo podrían colocar, sin embargo, pues no sobra también pues dejarlo ya explícito en la hoja de vida, siempre y cuando no supere esas 2 o máximo 3 hojas que pueda tener mi hoja de vida. Bueno, entonces, bueno, pues estos eran como los tips que quería compartirles la tarde ya noche de hoy, donde ustedes pueden tener una muy buena hoja de vida, siempre y cuando también se dediquen un poco de tiempo a revisar, a escribir, a detallar y a colocar aquellas cosas que realmente pues son relevantes, importantes mencionar para ese cargo al cual ustedes quieren aplicar. Entonces, pues, Leonardo, muchas gracias y no sé si hayan más preguntas en el chat. Mónica, gracias por los valiosos aportes que nos has brindado, pero hagamos como un resumen ejecutivo de todo lo que has podido hablar, si de algo podemos condensar. Yo arrancaría diciendo que una hoja de vida claramente muestra la identidad. Tú arrancabas con algo interesante y es decir quién soy. Y creo que eso es fundamental para una hoja de vida llamativa y por lo general ustedes como reclutadores se fijan en la autenticidad de quien hace la hoja de vida, ¿verdad? Claro que sí.
Es muy importante y por eso lo mencionaba y lo recalcaba tanto y es decir quiénes somos, no exagerar, no mentir, pero sí escribir quiénes somos, ¿sí? Porque finalmente, pues digamos que también la experiencia nos permite ver que si en la hoja de vida decía algo y cuando yo empiezo a entrevistar a la persona a través de las diferentes preguntas que nosotros hacemos, empezamos a identificar que no es coherente lo que está escrito con lo que me están diciendo, pues claramente es una persona que yo voy a estar descartando rápidamente del proceso y no va a poder seguir pasando a las diferentes fases. Entonces sí es muy importante que lo que se tenga en la hoja de vida realmente sea lo que cada uno de ustedes es. En esto de la hoja de vida, el decir que menos es más, ¿aplica? Sí, pero ese menos tiene que ser lo más impactante, ¿sí? Es decir, tiene que ser supremamente llamativo y que lo que yo coloque ahí, pues realmente sea lo que va a generar valor dentro de mi hoja de vida. Entonces sí, podríamos decir que menos es más. Porque a veces cuando uno se pone a escribir como más y más cosas, lo que hace es como llenar, está perdiendo espacio dentro de estas dos hojas que va a tener mi hoja de vida, con contar cosas que de pronto son redundantes y no le generan valor a mi hoja de vida. Ok. En ese punto, digamos que al colocar estrictamente lo puntual de su desempeño a lo largo de la vida, desempeño laboral, académico, de experiencia, se podría desarrollar con mayor amplitud en un proceso siguiente como lo es la entrevista. Hoy por hoy usan mucho el assessment, ¿no? Sí, pues finalmente la hoja de vida es esa primera carta de presentación que yo tengo ante una empresa o ante algún lugar donde yo quiera empezar a trabajar. Entonces, pues claramente esa carta de presentación tiene que ser impactante, tiene que ser concreta y pues que realmente el reclutador diga, oiga, yo quiero conocer más a esta persona y vamos a indagar un poco más en una entrevista. Entonces, por eso es súper importante que esta hoja de vida sea lo suficientemente impactante para que pueda llegar a esa segunda fase. Bien, esperamos que estos consejos y estos tips les sirvan, les agreguen valor en el momento de construir, de reestructurar, de incluso repensar en su hoja de vida